Shalom, bendiciones, la paz del Rey esté con cada uno de ustedes. Estamos contentos de estar en este espacio de estudio Berea, donde estamos explorando conceptos del primer siglo. Hoy vamos a empezar a explorar uno de los conceptos más importantes que podemos encontrar, y es el de la palabra pecado. Así es que, sin más preámbulo, vamos a entrar a lo que es la enseñanza, ya que tenemos mucho material y tal vez no alcance a cubrirlo todo hoy, pero está bien porque queremos ir paso a paso y queremos ir entendiendo. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos esto? Porque muchas veces nos hemos dado cuenta de que es fácil sacar un texto para probar un punto, pero cuando regresamos ese texto a un contexto, nos encontramos con un problema, porque ahora la mentalidad que nosotros teníamos de ese texto en particular, como que no se amolda y no entra dentro de lo que es la base del contexto. Y hoy estamos viendo que es fácil sacar textos, es fácil sacar versículos de aquí y de allá para probar un punto. Pero cuando vemos realmente cuál es el contexto de la palabra, cuál es el contexto de la carta, cuál es el contexto, el contexto cultural, las personas, cómo entendían ese mensaje, nos encontramos con un problema, porque ahora no podemos explicar qué significaba esa palabra en ese contexto, en ese momento, para esa audiencia. Y lo que buscamos no es dar a entender un versículo, sino ver cómo la escritura en su complemento, un versículo de Colosenses, de Filipenses y un versículo de muchas partes, pueden ir dando apoyo a la misma idea sin contradecirlo. Y eso es lo que buscamos, que entender el concepto más no el versículo. No buscamos aprendernos un versículo porque, oh, mira, este se apega a lo que yo creo y lo voy a lanzar, sino apegarnos al concepto. Así es que, para empezar, vamos a leer el libro de Juan, ya que hay una palabrita bien interesante y esa es la que vamos a explorar. Dice el libro de Juan, capítulo 8, versículo 21. Fíjese, esta es la Biblia de las Américas y dice: advertencias a los incrédulos. Okay, el 21 dice: entonces les dijo, este es Yeshua hablando, yo me voy y me buscaréis y moriréis en vuestro pecado. Aquí la palabra pecado es amartia. Esta palabrita aquí, hamartia. Ahorita vamos a ir allá. Déjeme ponerla por aquí para que salga aquí. Y está aquí, amartía. Y usted ve que dice aquí pecado, falla, culpa. Si nosotros vemos el Septuaginta, va a haber varias palabras. Va a haber la palabra transgresión. Va a estar la palabra culpa. Esta palabra culpa, que es la palabra abón. La palabra abón. Este pecado. Pecado es la palabra jatá. Ve, aquí está la palabra jatá. También está la palabra, esta palabra de aquí, que es het, que también viene de jatá. ¿Ok? No, aquí no hay equivalente. Aquí hay otra palabra. Pero en su mayoría usted ve que dice pesá. Pesá. En su mayoría vimos que dice jatá y abón. Están esas dos palabras que tienen que ver con el pecado. Y aquí hay otras palabras en hebreo. ¿Ok? Entonces, dice: en vuestro pecado moriréis. Amartía. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Por eso los judíos decían: ¿acaso se va a suicidar? Puesto que dice: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Y Yeshua les decía: vosotros sois de abajo, yo soy arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Porque si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Entonces le decían: ¿tú quién eres? Yeshua les dijo que os he estado diciendo desde el principio. Tengo mucho que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es veraz, y yo las cosas que oí de él, estas os digo. No comprendieron que les hablaba del Padre. Por eso Yeshua dijo: cuando levantéis al Hijo del Hombre, entonces sabrás que yo soy, y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo estas cosas como el Padre me enseñó.
y el que me envió está conmigo, no me deja solo, porque yo siempre hago lo que le agrada. Al hablar de estas cosas, muchos creyeron en él. Espérame, pero estaban los judíos, pero siempre decimos los judíos no creyeron en Yeshua. Pero aquí encontramos un versículo que dice muchos creyeron en él. Ahora, muchas veces saca este texto fuera de su contexto para decir, si tú no crees que él es el yo soy, entonces en tus pecados morirás. Pero aquí, ¿cuál es la palabra pecado y a qué se está refiriendo? Se está refiriendo, si tú no crees que el Padre me envió, que yo soy el Mesías, en tu pecado. Esa palabra es importante porque ahora en el contexto es, si tú no crees que yo soy el Mesías y que el Padre me envió en vuestra rebeldía, en vuestra rebelión, que realmente esa es la palabra pecado y eso es lo que vamos a estudiar. Si tú no crees que yo soy el Mesías y que el Padre me envió y que las palabras que yo hablo son de mi Padre, no son mías, entonces en tu rebeldía vas a morir. ¿Por qué? Porque estás rechazando el don de la vida eterna que ha sido enviada del cielo. Es sumamente bien diferente cuando lo entendemos en el contexto, pero vamos a hablar de la palabra pecado. Entonces ya vimos que la palabra pecado aparece dos veces aquí en este contexto de que ellos no querían reconocer quién era. Está en el versículo 21, moriréis en vuestro pecado. Y luego les dice aquí abajito nuevamente, 24, porque si no crees que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Pero más adelante le revela quién es. Él es el enviado. Él es el enviado, que el Padre está conmigo. Levantéis al Hijo del Hombre, entonces sabrás que yo soy y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo estas cosas como el Padre me envió. ¿Okay? Que Él es el Mesías. Cuando nosotros buscamos la palabra pecados, aparece un montón de veces. ¿Okay? Desde Génesis hasta Apocalipsis. Empieza a aparecer en Levítico. ¿Okay? Pero yo me voy a centrar en las veces que aparece en el Brit Hadashah, Nuevo Testamento, porque es lo que vamos a explorar. Entonces, si nosotros vemos desde Mateo, dará a luz a un hijo y llamará su nombre Yeshua, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Y eran bautizados en el Jordán confesando sus pecados. Sucedió que le trajeron un paralítico tendido en cama, y al ver Yeshua la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y en Mateo aparece todas estas veces. Después en Marcos también aparece 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 veces en Marcos. Lucas aparece 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 veces en Lucas. Juan aparece 2 veces en Juan. El versículo que leímos, 8:24 y Juan 20:23. Hechos también aparece 3, 4, 5, 6, 7 veces. Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Colosenses, 2 veces en Colosenses, Tesalonicenses, Timoteo, Hebreos. Hebreos, como está hablando en el contexto de Yom Kippur, aparecen varias veces en Hebreos. Ahí lo podemos ver. A Jacobo aparecen 2 veces. Primera de Pedro y segunda de Pedro una vez. Primera de Juan. Apocalipsis 2 veces. Esta es la palabra pecados. Pero si le cambiamos a pecado o pecados, ahí vamos a ver que aparecen también varias veces. Aparece como pecado y aparece como pecados. ¿Ok? Vamos a ver aquí en el Brit Hadashah. Y ahorita vamos a empezar a definir. Mateo. Por tanto, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonado. Diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué importa a nosotros allá tú, Judas, cuando le dice que entregó sangre inocente? 2 veces. Lucas, 2 veces. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti. La parábola del hijo pródigo. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. 2 veces. Juan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 veces en Juan. Cuando él venga, el Ruach convencerá al mundo de pecado. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ninguno otro ha hecho, no tendría pecado. ¿Okay? Hechos, 1, 2 veces en Hechos. Romanos,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 veces aparece en Romanos la palabra pecado. Ojo, porque Romanos tiene que ver cómo Dios nos salvó de la paga del pecado, que es la muerte. Y 38 veces aparece en Romanos. O sea que es importante estudiar esta palabra y no solamente en tus pecados morirás, y el pecado, y el pecado. ¿Qué significa pecado? ¿Qué? Después, Primera de Corintios, 1, 2 veces. Segunda de Corintios, 2 veces. Gálatas, 2 veces. Segunda de Tesalonicenses, 1 vez. Hebreos nuevamente, aparte de las veces que aparece pecados, pecado aparece 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 veces pecado, porque acuérdense, está hablando del contexto de Yom Kippur. Jacobo aparece en 3 veces, Primera de Pedro 2 veces, Primera de Juan 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 veces. 11 veces. Así es que tenemos que preguntarnos entonces, ¿realmente esta palabra es importante? Pecado, si no, no apareciera un montón de veces. Ahora, ¿cómo se usaba en el primer siglo? ¿Y en qué contexto la escribieron a Pedro, la escribieron Jacobo o Santiago, la escribió Pablo, la escribieron los evangelistas Mateo, Lucas, Marcos? ¿En qué contexto? Bueno, eso es lo que vamos a tratar de estudiar en esta semana o en estas semanas. Porque por aquí tenemos este documento que he preparado y usted vio que la palabra pecado, que le hicimos el estudio aquí, es amartía. Amartía, pecado, falla, culpa. Bueno, aquí dice amartano, quiere decir pecar. Amartema, pecado. Y amartía, pecado. Estas palabras son las que se usan en griego. Amartía, amartía, amartema y amartano. Ok, vamos a ver. El pecado en el Tanakh, el pecado en el Antiguo Testamento. Vamos a hacer un pequeño resumen histórico. Como siempre, cada una de nuestras clases nos gusta ir viendo cómo fue evolucionando el uso de esta palabra. Porque no llegó a ser usada con el contexto pecado en el primer siglo si no tuviera una referencia en las escrituras hebreas, en el Tanakh, y cuál fue la evolución de esta palabra. Y es lo que queremos explorar para poder entender la próxima vez que escuchamos un versículo que Yeshua dijo: si no crees que yo soy, en tus pecados morirás. ¿Qué era lo que Yeshua realmente les estaba queriendo decir a esta gente? Al punto que muchos de ellos creyeron en él, lo aceptaron como el Mesías. Vamos a ver. La Septuaginta, con su uso sumario de amartía, adiquía, anomía, etc., apenas hace justicia al rico y flexible original hebreo y a menudo pierde el punto. Este es el problema que nosotros siempre estamos hablando. Que muchas veces nosotros defendemos algo cuando ese algo que defendemos viene de una traducción. Y aquí ya de entrada vemos que la Septuaginta fue la traducción de la Biblia hebrea al griego. Cuando los 70 hombres sabios hicieron la traducción. Bueno, al hacer la traducción muchas veces la palabra no hay una palabra exacta. No hay una palabra exacta para definir lo que ellos querían decir. Entonces usaron alguna que más o menos se acomodaba, pero como vemos aquí dice, apenas le hace justicia al rico y flexible original hebreo, a la palabra original que era hebreo para pecado, que por cierto no era una, ya vimos que había varias, había abón, había jatá, había pesá, peshat, todo eso lo vamos a ver. Así es que, entonces, la Septuaginta usa amartia, adiquia, anomia. Por cierto, cuando vemos que dice, en aquel día muchos vendrán y dirán en tu nombre, eché fuera demonios, en tu nombre sané enfermos, en tu nombre, la palabra que usa es anomía, que son transgresores de la Torah.
Ahí usted está viendo el uso de la palabra anomía, que en el contexto de pecado es transgredir la Torah o no obedecer las instrucciones del rey. Realmente cuando Yeshua dice, ok, echaste fuera demonios, ok, sanaste enfermos, ok, pero no obedeciste mis mandamientos, transgrediste mis instrucciones, eres un anomía, un hombre sin fe, un hombre sin Torah. Por ejemplo, dice aquí no le hace justicia. Por ejemplo, cuando se trata de culpa, esta palabra culpa, los términos hebreos traducidos por amartía y similares no tienen un uso religioso exclusivo, por lo que en la traducción es fácil importarlo o debilitarlo, la palabra culpa. En los autores del Tanakh, del Antiguo Testamento, no existe un concepto uniforme o autónomo de pecado. O sea, no hay una sola palabra que defina pecado. Y esto lo hace más complejo, porque no había una sola palabra que dijera pecado, porque había diferentes niveles de pecado, diferentes niveles de transgresiones. Entonces, cuando ahora van a traducir una palabra, tenían que estar concentrados en el contexto, en la idea, para usar diferentes palabras, y no fue el caso. No existe un concepto uniforme u autónomo de pecado, y las cuestiones detalladas de historia lingüística complican aún más la cuestión. Las 4 raíces principales que llevan la idea de pecado tienen varios sentidos de 1. Pecado o negligencia. Esto es 2. Rebelarse. 3. Culpa. Y 4. Error. Y esto lo vemos, por ejemplo, cuando estudiamos los primeros 5 libros de la Biblia. Se me olvidó la palabra en griego. La Torá. El Pentateuco, ya me acordé, el Pentateuco. Cuando estudiamos el Pentateuco, cuando estudiamos la Torá y llegamos al libro de Levítico, vemos que hay diferentes tipos de ofrendas por pecado, negligencia, lo que es pecado, por rebelarse, por rebelión, por un pecado de culpa y por un pecado de error. Entonces ya tenemos negligencia, rebelión, culpa y error. Y todos se traducen como pecado. Y todavía está la parte de la purificación, que no está aquí. Pero por ejemplo, cuando vemos que una mujer da luz a un hijo, sea niño, sea niña, dice que tenía que traer una ofrenda para purificación. Esta ofrenda es muy diferente porque no hizo nada malo, simplemente derramó sangre y ahora tenía que venir al templo, traer una ofrenda para que pudiera purificarse y pudiera ser declarada pura. Bueno, la Biblia traduce esa ofrenda no como purificación, sino ofrenda de pecado. Ahora la pregunta es, ¿la mujer pecó? No, pero en la Biblia no hace una distinción porque dice, trajo una ofrenda por el pecado. Déjeme ver si en Lucas aparece esto. Lucas capítulo debe estar por aquí. Lucas capítulo 2. Bueno, esta Biblia, la Biblia de las Américas dice los días de purificación. Según la Torá de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrita en la Torá del Señor. Todo el varón que abromatice será llamado santo para el Señor, y para ofrecer un sacrificio conforme a lo dicho en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. Algunas traducciones van a decir la ofrenda de pecado. Esta es la ofrenda de pecado, pero es la ofrenda de purificación. Entonces ya vemos que hay pecado de negligencia, pecado de rebelión, pecado de culpa, pecado por error y pecado de purificación. Estos son suficientes para mostrar la variedad del pensamiento sobre el pecado, aparte de las muchas otras raíces. O sea, estas son las principales, pero hay otras. Y eso lo vimos, por ejemplo, en
lo vimos, por ejemplo, en esta gráfica de la Septuaginta, en donde vimos todas estas diferentes palabras en hebreo, que todas significan transgresión, pecado, culpa, pecado, pecado, ve, todo este tipo de culpas. Esta palabra, por ejemplo, aquí, hatá, esta palabra aquí, asham, hatá. Aquí vimos que esta es hatá. Esta palabra es abón. Esta de aquí es abón. Así que aquí tenemos las palabras en hebreo. Hatá, abón, asham. Más o menos lo que estamos leyendo aquí. Si tuviéramos que ver estas en hebreo, aquí veríamos las diferentes cada una de ellas. El contenido legal y teológico del concepto veterotestamentario de pecado, estadísticamente la raíz hatá, esta es hatá, con derivados, es el término principal, y esto armoniza con el hecho de que ofrece la mejor definición. Es básicamente metafórico en el sentido de faltar. Así que pecado realmente es una falta. No en el sentido teológico, sino en el sentido de la palabra, es una falta. ¿Ok? No es que si tú pecas, ¿qué es pecar? Es faltar en algo. Ese es el sentido más simple. Pecado es cometer una falta. Por ejemplo, Proverbios 19:2, donde dice: tampoco es bueno para una persona carecer de conocimiento, y el que se apresura con los pies, peca. Ahora vamos a ver esta palabra. Que se apresura con sus pies, peca. Esta palabra es hatá. Y aquí dice la definición, es cometer un error o estar incorrecto. Eso es pecado. Cometer un error o estar incorrecto en algo. Por ejemplo, faltar en el camino de lo que se busca. Proverbios 8:36. Pero el que peca contra mí, a sí mismo se daña. Todos los que me odian ama la muerte. Nuevamente, si nosotros vamos aquí, la palabra peca es jotei, de hatá, de pecar, que es violar una ley divina. So, aquí ya aquí es errar, pero es violar una ley divina. Ahí quiero que usted vea, ahí es un verbo sentido violar una ley divina. Entonces que hatá es fallar, estar equivocado, violar una ley divina. La marca, Jueces 26. De toda esta gente, 700 hombres escogidos eran zurdos, capaces, cada uno con su onda, capaces cada uno de lanzar con la onda una piedra a un cabello sin errar. Y ahí la palabra no está hablando de pecar en algo. Pero si nosotros nos vamos a dar cuenta en esta palabra, es yahati, que viene de la raíz hatá, que es perder, fallar en algo. Ahora aquí se vuelve complicado, porque esta palabra está siendo usada para unos hombres que dice que son capaces de cada uno lanzar con la onda una piedra a un cabello sin fallar. Por eso es que la palabra Torah siempre se relaciona con dar en el blanco. Cuando tú tienes una Torah, tienes la Torah de vida, tienes la instrucción de dar en el blanco, de tener una dirección, tener un enfoque, dar en el blanco. Y pecado es siempre relacionado con no estar dando en ese blanco, sino estar disparando para todos lados, menos en el blanco. Aunque se usa predominantemente para acciones erróneas, la palabra sugiere siempre la idea de extraviarse. Hatá siempre va a tener la idea de extraviarse. El uso legal, del que hay mucho ejemplo, refuerza la conjetura de que el término hebreo no tiene el sentido primario de pecado. Interesante, dice, el término hebreo no tiene el sentido primario de pecado, pues lo que a menudo se contempla es la transgresión de la costumbre o de la ley o de un tratado o de una obligación con la culpa que ello implica. Por ejemplo, Génesis 43:9. Yo me haré responsable de él, de mi mano lo demandarás.
si yo no te lo devuelvo y lo pongo delante de ti, que lleve yo la culpa para siempre delante de ti. Este es Judá cuando está intercediendo por su hermano Benjamín, lo va a llevar a Egipto y dice, si yo no te lo entrego, que yo lleve siempre la culpa. ¿Y cuál cree usted que es la palabra para culpa aquí? La raíz heitet, jata, que es pecar, violar una ley divina. Pero aquí no estaba violando una ley divina, aquí simplemente estaba haciendo un juramento y le estaba diciendo a Jacob, yo me haré responsable de él, de Benjamín, de mi mano lo demandarás. Si yo no te lo vuelvo a traer, si yo no te lo traigo y lo pongo delante de ti, entonces yo llevaré la culpa, yo llevaré el pecado, yo llevaré la transgresión para siempre delante de ti. Entonces, ahora es interesante porque ahora vemos la palabra relacionada a un juramento y dice, si yo no te traigo a Benjamín, entonces yo voy a ser culpable de no cumplir con lo que estoy diciendo. Entonces, Jatá tiene el contexto de cuando nosotros hacemos un juramento, cuando nosotros juramos lealtad al rey, cuando nosotros fallamos en lo que el rey pide de nosotros, estamos haciendo jatá, estamos transgrediendo, no estamos dando en el blanco y por lo tanto somos responsables. La culpa cae sobre nosotros y a eso es a lo que teológicamente se le ha llamado pecado, pero realmente pecado no en el sentido de que hiciste algo terrible, sino que violaste un mandamiento, violaste una dirección, no diste en el blanco. Y eso es solamente la definición de una palabra, jatá. Ahora vamos a seguir viendo por aquí esto. Traté de arreglarle 1000 veces esto, pero no me dejó. Dice el concepto, es el concepto de pecado. Así es que yo creo que me va a molestar toda la clase estar viendo ahí esa palabra, pero ni modo. Entonces, el uso legal, del que hay muchos ejemplos, refuerza la conjetura de que el hebreo no tiene el sentido primario de pecado. Esto ya lo leímos. El cambio del uso legal al religioso es importante porque muestra que la vida religiosa también se considera ordenada, es decir, que las relaciones con Dios deben seguir un modelo. Sin embargo, una raíz como el término rebelarse nos advierte que está implicado un elemento volitivo, devoto. En el ámbito secular, Israel se rebela contra la dinastía de David. Primera de Reyes 12:19. Entonces el rey Roboam envió a Adoram, que estaba a cargo de los trabajos forzados, pero todo Israel lo mató a pedradas. Y el rey Roboam se apresuró a subir a su carro para huir a Jerusalén. Roboam es el hijo de Salomón, cuando Salomón muere y el reino se va a dividir. Así Israel ha estado en rebeldía contra la casa de David hasta hoy. Esta palabra rebeldía viene de la raíz Pei Shin, que es Pesha. Vamos a verla por aquí. Rebeldía. Pasha. Déjenme le subo un poquito más aquí. Pasha. Ser rebelde. Y aquí vemos que implica transgresión, implica rebeldía, apartarse, está como pecado, ofensa, ofendido, prevaricación, pecadores. De hecho, esa palabra la vimos aquí. Si usted se acuerda, esa palabra está aquí. Pesha, transgresión. Aquí lo tiene, pesha, transgresión, dentro de lo que es la Septuaginta de la palabra en hebreo amartía, lo que estamos estudiando. ¿Okay? Todo esto está relacionado. Así es que ahora vamos a ver rebelarse. Como los hijos se rebelan contra sus padres, así Israel se rebela contra Dios. Isaías 1:2. Oíd cielos y escuchar tierra, porque el Señor habla. Hijos crié y los hice crecer, mas ellos se han rebelado contra mí. Esta palabra revelado también viene dice pashu, que es de pashat,
transgredir, sublevarse, transgredir, concebido como actuar en oposición organizada a la autoridad. Esta palabra rebelarse es más adecuada para el contexto de Juan que estamos leyendo, que dice: si tú no crees que yo soy el enviado, que el Padre me envió, y cuando se ha levantado el Hijo, y si tú no crees, entonces en tu rebelión, en tu rebeldía vas a morir, porque estás rechazando el regalo de la vida eterna que ha sido enviada por el Padre a través de mi persona, que soy el Mesías. Cambia completamente la frase, cambia completamente el uso, porque ahora estamos entendiendo que esa palabra pecados se está refiriendo a rebeldía, y se está refiriendo a rebeldía en una cosa: reconocer que Yeshua es el Mesías enviado por el Padre para hacer la voluntad de él. Le dije que íbamos a hablar para esa palabrita en contexto. Lo que se denota una reacción humana contra lo santo y lo divino. Errar tiene algo de la misma, déjenme la subrayo. Errar tiene algo de la misma dimensión que rebelarse, aunque su uso principal, ritual, describe la negligencia por ignorancia más que la transgresión voluntaria. Porque la rebelión es algo voluntario. Tú te rebelas voluntariamente, haces una rebelión. Levítico 4:3. Si toda la congregación de Israel la que comete error, y el asunto pasa desapercibido, la asamblea, y hacen cualquier cosa que el Señor ha mandado, que no se hagan haciendo así culpables. Ahí en esa palabrita, error, va a estar la palabra. Aquí está la palabra pecar. Vamos a ver aquí esta palabra, a ver si me la da. Shagá, pecar accidentalmente. Esto es algo involuntario, ¿ve? Pecar accidentalmente. Errar, desviarse, erraron. Era por eso el contexto de la Biblia es: si toda la congregación de Israel, la que comete error, y el asunto pasa desapercibido, no se dieron cuenta, a la asamblea, y hacen cualquiera de las cosas que el Señor ha mandado que no se hagan, haciéndose así culpables. Cuando se llega a saber el pecado, vamos a ver aquí la palabra pecado, cuando se llega a saber el hatá, la acción que ellos han cometido, entonces la asamblea ofrecerá un ovillo del ganado como ofrenda por el pecado. Y la palabra pecado es hatá. Ahora es una ofrenda destinada a expiar por el pecado contra Dios. Sin embargo, cuando se aplica religiosamente, como en Job 12:16, en él está la fuerza, la prudencia, suyos son el engañado y el engañador. Conlleva la idea de que no alcanzamos a Dios porque no podemos hacerlo. Los falsos videntes, los falsos profetas, en su deambular casi ebrio, son en parte culpables y en parte nublados por en sus mentes por Dios mismo. Isaías 28 del 7 al 8 dice: también estos se tambalean por el vino y dan traspiés por el licor. El sacerdote y el profeta por el licor se tambalean, están ofuscados por el vino. Por el licor dan traspiés, vacilan en sus visiones, titubean al pronunciar juicio. Porque todas las mesas están llenas de vómito asqueroso, sin un solo lugar limpio. Al no ver salida, su error deben sufrir el dolor del enigma divino. Para el Salmo 119, solo el estudio de la Torá puede sacarnos del error y de su aflicción. Salmo 119, versículo 67. No le voy a leer todo el Salmo 119, pero vamos a... Me dio el Salmo 68. Salmo 119, versículo 67. Vamos a ver lo que dice ahí. Antes que fuera afligido, yo me descarrié, mas ahora guardo tu palabra. Esta palabra descarrié es shagash, la que vimos hace rato. Ser inducido al error. Ser o llegar a ser
descaminado de una creencia correcta o un curso de acción, shagash. Mas ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. O sea, se había desviado, se había descarriado, había sido inducido al error, al engaño, pero la Torah lo volvió en sí. Este aspecto más oscuro, sin embargo, no predomina en el concepto veterotestamentario del pecado. Desde un punto de vista más racional y teológico, el pecado es lo que es impuro. Si detrás de este concepto se esconde también el sentimiento personal, su contenido esencial es el cumplimiento de una norma. La frase con mano alzada, por ejemplo, de Números 15:30, cuando dice, pero aquel que obre con desafío, ya sea el nativo o el extranjero, ese blasfema contra el Señor y esa persona será cortada de su pueblo. Mano alzada presupone que la norma es conocida como no la conocía. Por ejemplo, el pueblo de Sodoma y Gomorra, Génesis 18:20, y el Señor dijo, el clamor de Sodoma y Gomorra ciertamente es grande y su pecado es sumamente grave. Así, en el Salmo 32, el que ora es llevado al rey a ver y confesar el pecado a través del sufrimiento, es decir, a reconocer que incluso las infracciones del ritual que podrían no parecer pecado son realmente pecado contra Dios. Vamos a leer el Salmo 32. Vamos a leer el Salmo 32. Dice, Salmo de David, Masquil, material didáctico, contemplativo. ¿Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto? Déjenme ver, está pensando logos aquí. Quiero ver estas palabritas. Transgresión y pecado. ¿Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es... Ok, transgresión es peshá, maldad. La violación de una ley o un deber o principio moral. Aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado, hatá, cuya acción, una acción o sentimiento que transgrede algo prohibido o ignora algo requerido por la Torá o el carácter de Dios, ya sea en pensamiento, sentimiento, discurso o acción. Estamos hablando de la transgresión, que es un sustantivo, que es la violación, y estamos hablando de la acción. Bienaventurado aquel cuya acción es perdonada, cuyo pecado, cuya acción es cubierto. ¿Cuál bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad? Abón, aquí está la palabra abón, que también aparece como pecado, pero es culpa, el estado de haber cometido un delito. Abón, la palabra abón, y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé mi pecado, ahí no hay ni traducción para pecado, ahí no hay nada. Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Selah. Te manifesté mi pecado, te manifesté mi acción, te manifesté lo que yo violenté, y no encubrí mi iniquidad, no encubrí mi abón, no encubrí mi culpa. Dije, confesaré mis transgresiones. La palabra transgresiones, peshat. Increíble que aquí estamos viendo los niveles o las palabras hebreas todas juntas. Estamos viendo hatá, abón, peshá. Pero no vemos esta magnitud porque en el hebreo, solamente en el español dice pecado, iniquidad, transgresiones. Pero todas estas están ligadas a la acción de la palabra pecado en hebreo. Sus diferentes formas de traducir en el hebreo, que son pecado, hatá, iniquidad, abón y transgresión, peshá o pashá. Confesaré mis transgresiones al Señor. Tú perdonaste mi culpa, mi hatá, tú perdonaste mi abón, tú perdonaste mi abón.
Perdonaste, Abón, culpa es, tú perdonaste el estado, perdonaste mi estado de haber cometido un delito, de mi jatá, Selah. Por eso, que todo santo ore a ti en el tiempo en el que pueda ser hallado. Ciertamente, en las inundaciones de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi escondedero, de la angustia me preservarás, con cánticos de liberación me rodearás. Selah. Yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes de andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. No seas como el caballo o como el mulo, que no tiene entendimiento. Ahora hace más sentido porque le dice que no seas como el caballo, que no tiene entendimiento, que no razona, que no piensa. Cuyos arreos incluyen bocado y freno para sujetarlo. Porque si no, no se acerca a ti. Muchos son los dolores del impío, pero el que confía en el Señor, la misericordia lo rodeará. Alegraos en el Señor y regocijaos justos, dad voces de júbilo, todos los rectos de corazón. Ahora, con cada una de estas definiciones, como empieza este salmo, ahora usted ya entiende por qué está hablando de Jatá, de Abón, de Peshat, está hablando de diferentes estados en el que la persona ha transgredido. El que ora es llevado a ver y confesar su pecado a través del sufrimiento, es decir, a reconocer que incluso las infracciones del ritual que podría no parecer pecado, son realmente pecado ante Dios. Los escritos sapiensales suelen tener una visión más intelectual que religiosa del pecado. Mediante la instrucción llegamos a saber lo que es adecuado en relación con Dios y cómo aplicarlo a la vida, a diferencia del necio. Por ejemplo, el Salmo 14.1 dice, el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, han cometido hechos abominables, no hay quien haga el bien. Pero vamos a ver este tipo de palabras. El necio ha dicho en su corazón, no hay Dios, se han corrompido. La palabra aquí viene de la raíz. Vamos a ver esta, corromperse. Es de la palabra pecado que vimos hace rato. Shihet. Shihet, corromperse, podrirse, destruirse, perderse, derribar, matar, dañar, corromper. Shihet. No estaba leyendo ahí. Estaba leyendo aquí. Han cometido hechos abominables. Actuar abominablemente. No hay quien haga bien. El Señor ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguno que entienda, alguno que busque a Dios. Todos se han desviado, a una se han corrompido. No hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad. Aquí va a haber Aben, que viene de Abón. Mal comportamiento, comportamiento moral censurable, que devoran a mi pueblo como si comieran pan y no invocan al Señor. El pecado es pues necedad a la que los justos son superiores. Una visión más profunda aparece en Éxodo 25. No los adorarás ni los servirás, porque yo soy el Señor tu Dios, soy Dios celoso. Soy Dios celoso que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Deuteronomio 5:9. No los adorarás ni los servirás porque yo soy el Señor tu Dios, soy Dios celoso que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Vamos a ver esa palabrita iniquidad. Iniquidad es culpa, abón. Nuevamente encontramos aquí la palabra abón, culpa, el estado de haber cometido un delito. Así que ya ve, cada vez vamos encontrando más estas palabritas. Donde la resistencia a los mandamientos de Dios se define como odio y el pecado es, por tanto, dice aquí, hoy no me quiere funcionar, no me quiere funcionar aquí nada. Le iba a subrayar esto, no me quiere funcionar. Ok, ya me dejó ahí. Entonces dice,
La resistencia a los mandamientos del pecado, una visión más profunda, aparece aquí donde la resistencia a los mandamientos de Dios se define como odio y el pecado es, por tanto, esta es la definición de pecado, basado en lo que leímos. Es un proceso inexplicable que implica cosas como la abominación, la violencia y el engaño. Todo esto tiende a sugerir que el concepto teológico de pecado fue una construcción posterior. ¿Okay? Como lo conocemos hoy. Fue algo que ha ido evolucionando. Y la cosa es que muchas veces tenemos que ir viendo qué era una palabra para la audiencia, qué significaba y qué significa ahora para nosotros. Porque 5000 años después de que se escribió esta palabra, si usted pregunta, hey, ¿qué es para ti pecado? Si nosotros vamos a la calle, ahora mismo, vamos a la tienda, vamos al mall, vamos a la tienda y preguntamos, ¿qué es para ti pecado? Yo le aseguro que muy difícil nos vamos a encontrar con respuestas similares. Porque para cada persona pecado es basado en la programación que tiene de esa palabra. Para mí pecado es desobedecer a Dios. Para mí pecado es no leer la Biblia. Para mí pecado es no ir a la iglesia. Para mí pecado es no diezmar. Para mí pecado es no hacerle caso a mi pastor. Para mí pecado... Suena chistoso lo que le estoy diciendo, pero usted se sorprendería si va a la calle y usted pregunta, ¿qué es pecado para ti? La infinidad y la variedad que nos vamos a encontrar. ¿Por qué? Porque se ha ido construyendo. La teología le ha ido dando matices a lo que realmente un pecado es. Pero hemos visto ya a través de lo que hemos leído hasta el momento, pecado es culpa, pecado es error, pecado es falta, pecado es la violación a las instrucciones de Dios. Todo tiene que ver con el sentido de Dios. ¿Okay? Por otro lado, también era un concepto correcto, basado en categorías firmes, cuya validez nadie puede cuestionar en el antiguo Israel. Tenemos que entender entonces que era pecado para el antiguo Israel. La censura, la afirmación de la culpabilidad y el conocimiento de la exigente voluntad de Dios confluyen en él para ofrecer una interpretación de la experiencia y el destino humanos. A simples rasgos, ¿qué es pecado? ¿Qué era pecado para Israel? Pecado era fallar en las instrucciones que Dios le dio. Abón, peshat, hatá, culpa, errar, transgredir. Todo tiene que ver con las instrucciones que Dios le dio. Basado en la responsabilidad para con Dios en el servicio y la responsabilidad para con el prójimo. Por eso cuando a Yeshua le dicen, ¿cuál es el más grande mandamiento? Shema Israel, ama a tu Dios. Interesante que Yeshua dice, ama a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y ama a tu prójimo como a ti mismo, porque si tú violentas las instrucciones que tienes para amar a Dios, vas a cometer infracción, vas a errar, vas a cometer rebeldía. Si tú violas las instrucciones dadas a tu prójimo de amarlo, respetarlo, honrarlo, vas a ser rebelde, vas a transgredir, vas a violentar todas las instrucciones que Dios te dio para él. Y por lo tanto, va a haber pecado para con Dios, va a haber pecado para con tu prójimo. Interesante que leímos Lucas capítulo 15 y el hijo pródigo dice algo bien interesante. A veces lo leemos, pero no es hasta que vamos entendiendo este tipo de cosas que hace sentido. Él dice algo bien interesante. Me levantaré, iré a mi padre y le diré. Es más, no se lo voy a leer yo. Vamos a leerlo como está en la Biblia. Para que al rato no van a decir que yo le cambié las palabras para que sonara bonito como yo quiero que suene. Lucas capítulo 15. Parábola del hijo pródigo. Esta parte ya la conoce, vamos a brincarnos a donde él dice entonces, aquí, versículo 17. Entonces, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Pero yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado. La palabra pecado es amartano.
Amartano, ¿qué es pecar? Violar una ley divina. He pecado contra el cielo, contra Dios y, y ante ti. Y ante ti. Le he fallado a Dios porque violenté muchas cosas que Dios me había dado para con él y para contigo. Así es que primero le fallé al cielo. Y interesante que aquí dice Adonai, Jehová Adonai, porque el cielo se conocía, era equivalente a Dios. He pecado contra Dios, he pecado contra el reino del cielo y he pecado contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo, hazme como uno de tus trabajadores. Levantándose fue a su padre y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado, amartano, he pecado contra el cielo y ante ti. Y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Ahora, ahora se vuelve interesante la confesión del hijo pródigo, ¿verdad? Que dice he pecado contra el cielo. Porque Dios dio las instrucciones, Dios dio los mandamientos. Dios dijo honra a tu padre y a tu madre. Por lo tanto, le he fallado a Dios y te he fallado a ti. Fallado al cielo y he fallado ante ti. Vamos a seguir leyendo por aquí. Si la voluntad de Dios es la ley suprema de la vida, la apostasía de Dios tiene que expresarse en el error, en errar, es decir, en términos de lo que debía ser la vida y la desviación de esta norma. En este punto se puede discernir una conexión con el pacto. Además, tanto si consideramos la aberración como grave o trivial, su carácter de transgresión queda establecido por el concepto de Dios y su orden al que hay que rendir cuentas. La violación de la norma de Dios es la sustancia del conocimiento de pecado. Aquí lo dice bien claro. La violación de la norma de Dios es la sustancia del conocimiento de pecado. En una visión muy audaz, se considera incluso que el pecado sirve a un propósito, al conducir al reconocimiento de la validez incondicional de la norma divina. Y Pablo lo habla bien claro. Pablo lo habla bien claro y dice aquí, esto que acabamos de leer, de repente como que se me empiezan a venir los pasajes que he estudiado y he estudiado. Y eso pasa cuando uno empieza a conectar muchas cosas. De repente como que uno dice, espérame, ok, esto hace sentido. Capítulo 7. Fíjense lo que dice aquí. Él está hablando que hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto la ley del pecado, a la que nos ataba, de modo que ya nos sirvamos a la novedad del espíritu y no en el arcaísmo de la letra. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la Torá, la ley? De ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la Torá, porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia, si la Torá no hubiera dicho no codiciarás. Eso es exactamente lo que le acabo de leer. Aquí dice, la violación de la norma de Dios, en una visión muy audaz, se considera incluso que el pecado sirve a un propósito al conducir al reconocimiento de la validez incondicional de la norma divina. Pablo dice, yo no hubiera sabido que era pecado si la Torá no me hubiera dicho, no codicies. Si no hubiera un mandamiento que dijera, no codicies, yo no hubiera sabido que eso era malo. Si yo no hubiera visto un letrero en la carretera que dijera 65 millas por hora, yo no sabría que la carretera tuviera un límite. Por lo tanto, puedo ir a la velocidad que yo quiera. Pero en el momento que hay un letrero que me dice 65 millas por hora, 70 millas por hora, 50 millas por hora, quiere decir que ahora me ha dejado saber que mis acciones van a tener una repercusión si yo no obedezco lo que está ahí. Porque ya me ha dejado saber. Esta carretera tiene un límite. Si tú la violas, si tú vas más allá del límite, vas a tener una culpa. Porque transgrediste. Abón, jatá. Porque transgrediste una orden que dice, esta es la velocidad límite. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que la Torá, las instrucciones, nos enseñan un estilo de vida, ahora somos
responsables basado en lo que estamos conociendo. Pablo lo dice en Romanos capítulo 2. Hoy vengo bien bíblico. Romanos capítulo 2. Vamos a ver aquí. Lucas, Juan. Ya vamos llegando. Romanos capítulo 2. Aquí. Porque en Dios no hay acepción de personas, pues todos los que han pecado sin ley, sin instrucción, sin la Torah, sin instrucción, la palabra ley es nomos, anomos, ve lo que le dije hace rato, anomía, anomos, que es sin ley, sin instrucción, también perecerán. Y todos los que han pecado bajo la ley, nomos, sistema de, por la Torah, serán juzgados. Porque no son los oidores de la Torah los justos ante Dios, sino los que cumplen la Torah. Esos serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen la Torah cumplen por instinto los dictados de la ley, de la Torah, ellos no teniendo la Torah, son una Torah para sí mismos, ya que muestran la obra de la Torah escrita en sus corazones, su conciencia, dando testimonio, y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos y otras defendiéndolos. En el día en que, según mi evangelio, Dios juzgará los secretos de los hombres mediante el Mesías Yeshua. Eso quiere decir que muchas veces nos preguntamos, sí, pero mi abuelita, mi tía, que no conocían la Torá y que ellos no conocían, es más, muchos de ellos no conocieron ni a Jesús. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Dios va a ser tan malo? No, porque dice, la Torá es para hacerte entender el pecado, pero tú tienes un instinto que si tú lo sigues y viviste de acuerdo a lo que era correcto, moralmente correcto, te comportaste de la mejor manera, haciendo actos de bondad, tú vas a ser juzgado por esas obras. Si tú tuviste maldad y te dejaste llevar por la maldad, entonces en la resurrección de los muertos, no en el milenio, sino después del milenio, cuando los muertos sean levantados, Dios, el juez soberano, se va a sentar en su trono y va a empezar a juzgar a las personas que no tenían Torah, que no tenían a Yeshua, basado en el comportamiento, porque ese comportamiento era como una instrucción, era como una Torah para ellos. Y entonces ahora Dios es justo, bondadoso y equitativo, que aquellos que tuvieron la oportunidad de conocer a Yeshua y aceptarlo, a Jesús y aceptarlo, van a poder tener una nueva oportunidad. Pero aquellos que conocieron la Torá, las instrucciones, y la rechazaron, por las instrucciones y la Torá que rechazaron, van a ser juzgados porque cometieron un acto de rebeldía al conocer la voluntad y decir, no, yo quiero seguir de acuerdo a lo que me da la gana. Y ahora ya te es considerado no como algo que no conocías, sino como algo que conociste y voluntariamente te quisiste rebelar, cometiste rebeldía. Y ahora eres culpable por ello. Y entonces ahora el pecado se empieza a definir más, porque ahora tenemos entendido que pecado es la transgresión de la Torá, pero también el pecado es rebelarte a la transgresión y se va acumulando una transgresión aún mayor. Espero que haya hecho sentido eso que le dije. El fracaso humano se sitúa implacablemente en el orden divino y recibe una interpretación religiosa como pecado. Salmo 51. Oración de un pecador arrepentido. Para el director del coro, Salmo de David, cuando después de que se llegó a Betsabé, a Bethsheba, el profeta Natán lo visitó. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión. Borra mis transgresiones, peshat, maldad, la violación de una ley o un deber, principio moral. Pregunta, ¿por qué David está diciendo borra mi maldad, borra mis transgresiones, borra lo que yo acabo de hacer? Porque él cometió un pecado, él cometió, más bien, él se rebeló. Porque el mandamiento dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Es un mandamiento de los 10 que se dieron, de las 10 palabras. Y él tomó a la mujer de Urías. No matarás. Y él
fue el autor intelectual de la muerte de Urías. Urías, ven para acá. Esta carta ponlo al frente de batalla, déjalo solo para que lo hagan pedazos. Llévale esta carta a tu capitán. Y el pobre Urías llevó la sentencia de muerte. Entonces ahora él dice, borra mis transgresiones. Él está, acuérdese, aquí vamos a ver un punto importante. Porque adulterio y muerte era equivalente a morir. El rey David merecía la muerte. El rey David no tenía perdón de Dios. El rey David tuvo que haber sido, tenía que haber sido juzgado por un Sanedrín, aunque era el rey, porque él cometió actos que iban en contra de la Torá y eran actos de rebelión. Entonces ahora va a hacer más sentido lo que vamos a leer. Lávame por completo de mi maldad, Abón, de mi maldad, de mi culpa, el estado de haber cometido un delito, y límpiame de mi pecado. Entonces ya encontramos aquí transgresión, peshat, Abón, y ahora el pecado es hatá, mi acción. Una acción o sentimiento que transgrede algo prohibido o ignora algo requerido por la Torá o el carácter de Dios. Esta frase o esta oración se convierte ahora que encontramos aquí transgresión, peshat, maldad, abón, pecado, hatá. Porque yo reconozco mis transgresiones, mi peshat y mi pecado, y mi hatá está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. Algo parecido a lo que dijo el hijo pródigo, ¿verdad? Contra el cielo. Contra ti solo he pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos. De manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. He aquí yo nací en iniquidad, Abón, y en pecado, en Het, que es Hatá, me concibió mi madre. He aquí tú deseas la verdad en lo más íntimo. En lo secreto me harás conocer sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Pregunta. ¿Qué se usaba en el día de Yom Kippur? Se usaba hisopo. Se usaba la sangre del macho cabrío. Porque solamente en el día de Yom Kippur, el Dios del universo, el Rey Celestial, podía perdonar a una persona de un pecado por transgresión. Lo que está haciendo David ahora está diciendo, suplico y clamo a tu misericordia, Rey, porque yo sé mi destino, yo sé qué es lo que me viene, pero clamo a ti, que eres el único que, como en Yom Kippur, puede perdonar los pecados de rebeldía. Ahora, purifícame con hisopo. Clamo a ese gran día de Yom Kippur. Hazme oír y gozo y alegría, que se regocijen los huesos que me has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados, de mi hatá, y borra todas mis iniquidades, mi abón. Crea en mí un corazón, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia, y no quites de mí tu santo espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación. Tú eres el único que me puede salvar. Yeshá, que viene de la palabra Yashá, de Yeshua. Sosténme con espíritu de poder. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, a los transgresores tus caminos, y a los pecadores, a los hataim, a los que cometen hatá, se convertirán a ti. Líbrame de delitos de sangre, oh Dios, Dios de mi salvación. Palabra salvación, aquí sí va a aparecer. Logos está medio loco hoy. Teshua, que viene de Teshuvah. Entonces mi lengua cantará con gozo tu justicia. Abre mis labios para que mi boca anuncie tu alabanza. Porque no te deleitas en sacrificios. De lo contrario, yo lo ofrecería. No te agradará el holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito. Al corazón contrito y humillado, oh Dios, no desprecias. Mucha gente utiliza estos versículos para decir, ¿ves? A Dios no quiere sacrificios. No, es que David está diciendo, dice, porque no te deleitas en sacrificio, de lo contrario yo lo ofrecería. Es que no había sacrificio, David, no hay sacrificio que tú puedas traer por el pecado de rebeldía, por el pecado de Abón, Hatá, Peshá y todo eso que has cometido. Rebeldía
no hay sacrificio, no hay sacrificio. Lo único que te toca es la muerte. Entonces, mucha gente que desconoce el contexto saca este versículo para decir, ¿ves? Dios no quiere sacrificios, Dios no quiere animales, Dios no quiere esto, porque para Dios es el corazón contrito y humillado. No, es que David decía, no puedo traerte no puede traerte una ofrenda, no puede traerte un macho cabrío para espiar mi jatá, no puede traerte un cabro para el abón, porque yo cometí rebeldía. Y lo que a mí me toca es la muerte. Ahora estoy clamando a la misericordia tuya. Salmo 51 no trata acerca de que si Dios quiere sacrificios o no. Trata acerca de que David está diciendo, no puedo traer sacrificios porque no hay sacrificio. Y ahí es donde entra Yeshua. No hay sacrificio que la humanidad podía traer para los pecados de rebeldía porque merecíamos la muerte. Romanos 3, porque la paga del pecado es la muerte. Todos aquellos que pecaron en rebeldía merecíamos morir. Más la dádiva de Dios, más el regalo de Dios, más la gracia de Dios es vida eterna en Yeshua el Mesías. Por eso dice, aparte de la ley, Romanos capítulo 3, aparte de la Torá, la justicia de Dios se hizo manifiesta. ¿Cómo? Porque no había un sistema en el cual tú dijeras, soy culpable, mira, te traigo un animalito y estamos a cuentas ya. No, pecaste, cometiste adulterio, mataste a una persona, vas a morir. Vas a morir, no hay más, no hay más, no hay más, vas a morir. David es el perfecto ejemplo de por qué usted y yo debemos estar agradecidos con Yeshua. Porque por eso Colosenses dice, clavó en la cruz el acta de los decretos que nos era contraria, aquello que decía la sentencia de muerte para Juan Carlos. Juan Carlos debe morir, no hay otra cosa. Pero Yeshua, cuando él dijo, consumado es, él dijo, si tú crees en mí, ahora todos tus pecados, todas tus faltas, todas tus rebeliones te son perdonadas y ahora tendrás vida eterna. Cambia totalmente el contexto del Salmo 51 porque ahora entendemos que David no podía traer un sacrificio y está hablando de pecados de Jatá, Peshat, Abón. Y ya por último, que ya me pasé de la hora, el fracaso humano se sitúa implacablemente en el orden divino y recibe una interpretación religiosa como pecado. Salmo 51. Para el Tanakh, en su conjunto, el pecado es un término legal y teológico para lo que va contra la norma. El uso teológico es prominente, pero no exclusivo. En su forma racional es menos una cuestión de experiencia que su clarificación teológica. Las distintas fórmulas medían entre diferentes percepciones teológicas en un intento de expresar el fenómeno religioso subyacente. El concepto tiene muchos matices, pero no carece de cierta unidad, lo que queda ilustrado como el cúmulo de sinónimos. Por ejemplo, Salmo 32:5, te manifesté mi pecado, no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Aquí, en este Salmo 32, vamos a encontrar pecado, que es jatá, iniquidad, abón, transgresiones, peshat, culpa, abón, pecado, jatá. Aquí encontramos jatá, abón, peshat, abón y jatá. Después en el Job 34:37, porque su pecado añade rebelión, bate las palmas entre nosotros y multiplica sus palabras contra Dios. Igualmente, pecado, aquí encontramos jatá, rebelión, peshá. Encontramos dos diferentes tipos aquí. Levítico 16:21. Después Aarón pondrá ambas manos sobre la cabeza del macho cabrío y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel y todas sus transgresiones, todos sus pecados, y poniéndolo sobre la cabeza del macho cabrío, lo enviará al desierto por medio de un hombre preparado para él. Esto es Yom Kippur. Y aquí vamos a ver que dice, confesará iniquidades, abonot, abón, todas sus transgresiones, peshat, todos sus pecados, hatot, hatá. Entonces aquí encontramos abonot, abón, peshat,
Hatá. En su raíz, esta es la aberración de la norma, pero esta puede verse como el proceso interno, el acto o el estado resultante. El contexto, más que la raíz seleccionada, suele mostrar dónde está el acento. En el análisis, pues, tenemos que contar con posibilidades que van desde la sobreafirmación intelectual hasta la convicción divina. Sin embargo, siempre habrá un elemento teórico que, aunque de valor pedagógico, puede tender a reducir múltiples fenómenos religiosos a un denominador común. Los términos que denotan aberración siempre tienen un aspecto figurativo y quizás sea la raíz de revelarse, la que más nos acerca al meollo de la cuestión, con su énfasis en el motivo, pero incluso esto impone un cierto orden intelectual a la experiencia irracional. Así, en las oraciones donde el problema irracional se manifiesta mejor con su vocabulario de confesión o queja, significativamente también el relato de la caída evita términos habituales para designar al pecado. Pecado y culpa, esto lo vamos a ver la próxima semana. Espero que usted vea que hablar de pecado no es tan fácil. Hablar de pecado tenemos que hablar de, ok, es peshat, es abón, es hatá. No, es que si ustedes no creen en que yo soy, en sus pecados morirán. ¿Cuál pecado? Hatá, abón, peshat. Porque si leemos el contexto tiene que ver con rebelión. Rebelión a entender que Yeshua era el Mesías enviado por el Padre. Y en ese contexto, por eso Yeshua le dice, en tus pecados morirás. Porque si estás rechazando el don de Dios, la dádiva de vida, lo que no te puede ofrecer la Torá, entonces morirás sin la oportunidad de poder ver la resurrección. Y ese es el contexto de Juan capítulo 8. Pero la próxima semana vamos a regresar para seguir explorando la palabra pecado. No es como en el contexto que nos dijeron, si tú pecas te vas al infierno y te vas a quemar allá, y te vas a chicharrar allá. No, estudiar el contexto de la palabra pecado en el primer siglo y cómo fue evolucionando desde su contexto social, su contexto religioso, nos ayuda a entender y desaprender muchas de las ideas que tenemos de lo que conocemos como pecado hoy en día. Si usted puede, haga el experimento. Pregúntele a 10 personas que usted encuentre por ahí, ¿para ti qué es pecado? Y usted se va a sorprender. Que cada una de ellas tiene una idea. Algunas van a estar acorde a la escritura, algunas van a estar separadas de la escritura, pero van a ser muy diversas. Regresamos la próxima semana para seguir aprendiendo. Que el Eterno les bendiga, el Eterno les guarde. Shalom, bendiciones. Shalom.